Vamos a comenzar con una clase de huesos de la cara. El macizo óseo de la cara se halla situado en la parte anterior e inferior de la cabeza y está dividido en dos porciones llamadas esqueleto facial o viscerocráneo y mandíbula. Ambas porciones de la cara está conformada por 14 huesos que contienen en sus cavidades la mayoría de los órganos de los sentidos. Y para recordar estos 14 huesos de la cara, hay una mnemotecnia que dice mamá mala y un pavo con nariz. Y veamos qué significa cada una de estas sílabas o palabras. La primera ma es el maxilar o maxilar superior. La segunda ma es el hueso mandibular o maxilar inferior. Mala es el malar o cigomático. Un es el unguis o lagrimal. Pa es el palatino, vo es el vómer, con cornete inferior y nariz, el hueso propio de la nariz o hueso nasal. Y veamos a través de esta imagen cómo están representados o cuáles son estos 14 huesos que forman parte de la cara según el color. Y ahí tenemos en lila el mandibular o maxilar inferior, en verde oscuro el cigomático malar, en rosa el nasal, en amarillo el maxilar, en turquesa el unguis, en rojo el palatino, en azul el hueso vomer y en verde claro, que se observa ahí dentro de la fosa nasal, el cornete inferior. Y de estos 14 huesos tenemos que decir que 6 son pares y 2 impares. Y los pares son el maxilar o maxilar superior, el malar o cigomático, el unguis o lagrimal, el palatino, el cornete inferior, el hueso propio de la nariz o hueso nasal, y los impares son el vómer, el mandibular o maxilar inferior. En esta clase vamos a describir al cornete inferior. El cornete inferior es una lámina ósea alargada horizontalmente, par asimétrica, situada en la parte inferior y lateral de las fosas nasales y se adhiere hacia la pared lateral de la misma por su borde superior. Para una correcta colocación del hueso tenemos que colocar medialmente la cara convexa, el borde erizado y saliente hacia arriba y el extremo más afinado hacia atrás. De esta manera podemos deducir que este es el cornete nasal inferior derecho. A este hueso se le consideran dos caras y dos bordes, un extremo abultado dirigido hacia adelante y un extremo más afinado hacia atrás o hacia posterior. Las caras son medial, que es convexa, y lateral cóncava, y los bordes son inferior libre y superior adherente. La cara medial es convexa, orientada hacia el tabique nasal, y en su mitad superior es más o menos lisa y en su parte inferior presenta rugosidades y surcos vasculares. Presenta un extremo anterior abultado y un extremo posterior afinado, un borde inferior libre que se encuentra en la cavidad nasal y un borde superior que es el adherente. La cara lateral es cóncava y forma la pared medial del meato inferior, mientras que su borde superior es el adherente y presenta las siguientes características. Una superficie articular para la cresta turbinal inferior del maxilar, una apófisis lagrimal que junto con el maxilar y el unguis forman al conducto lacrimonasal, una apófisis triangular o maxilar que al articularse con el maxilar cierran en parte al seno maxilar
o hiato maxilar. Una apófisis etmoidal que se articula con la apófisis unciforme del etmoides y hacia atrás la superficie articular con la cresta turbinal inferior del palatino. De esta manera, con todas esas superficies articulares y apófisis, se articula o se adhiere este borde hacia la pared lateral de las fosas nasales. Veamos ahora en anatomía en imágenes qué podemos observar de este hueso. Y ahí tenemos, en esta radiografía podemos ver al cornete inferior dentro de las fosas nasales. Muy bien, y de esta manera corta y sencilla hemos concluido la descripción del cornete inferior. Muchas gracias por su atención.